pongo una foto aquí detrás de este señor que está apareciendo. ¿Quién es este señor? ¿Qué vínculo tiene con nuestro fútbol chileno? ¿Qué vínculo tiene con la gente de la NFP que ya estamos hablando, que están sonando los teléfonos acá en el canal, a nuestros compañeros? No se separe de las pantallas de la Red Deportes, porque acá, junto a Víctor Gómez, junto a la Magda López y junto a Coque Evia, les estaremos contando una más de algunos personajes de nuestro deporte chileno. Me voy a pasar por acá entonces para ir con Alejandro Torres. Alejandro, bienvenido otro lunes más con nosotros. Y habíamos dejado pendiente la semana pasada hablar sobre la situación financiera de lo que está pasando con el fútbol joven y también con el fútbol femenino dentro de los clubes. Así que la pantalla es toda de usted. Muchas gracias. Para que ahí nos vaya contando todo. Efectivamente, habíamos dejado pendiente dentro del estudio que nosotros hicimos el tema del fútbol joven y fútbol femenino. Primero, dejar en claro que se trata esto de una investigación en la cual hay una serie de indicadores financieros y de estados financieros que uno los recoge y los analiza. Ajá. ¿Ok? Es información pública disponible. Probablemente los clubes tengan otro tipo de información y además revelen información distinta a la ANFP que sea con mayor grado de profundidad. Esta es la información que conocemos todos. Desde ese punto de vista, de los estados financieros analizados el 31 de diciembre del 2020, tenemos que la cifra a la cual invierten o gastan, depende del cristal con que se mire, los clubes de la primera división, es lamentablemente menos de un 1% de los ingresos. ¿Sí? Eso es lo que revelan los estados financieros. Menos del 1% de los ingresos totales que tiene la industria son destinados al fútbol joven. Tal como lo revelan, siempre haciendo ese énfasis, los estados financieros a esa fecha. Puede haber más inversión, sin lugar a dudas, pero como está revelada en esos estados financieros, es esa cifra, lo cual obviamente es escuálida, ¿te fijas? Es nefasto, sobre todo porque vemos que el recambio no está funcionando y culpamos a los jugadores, pero en el fondo hay otros responsables. Además, todas las memorias, cuando uno las analiza y las lee, dice el fútbol joven es lo más importante, el futuro, el fútbol femenino, también, etcétera, etcétera. No hay ninguna memoria de un club que nos diga que hay desarrollo, pero con esas cifras no vamos a llegar. Es más, en el caso de la primera división, se produce un efecto re importante que hay que siempre tener claro. Los estados financieros, muy en resumen, tienen en su parte derecha activos, es decir, lo que yo tengo, lo que me pertenece. Y en la parte del otro lado están las deudas y lo que me queda es el patrimonio. En el análisis de las cifras del 2019 al 2020, los activos totales han disminuido un 12%. El patrimonio ha disminuido otro 13%. Visto de esta manera, es imposible generar inversión y que al mismo tiempo no solo el fútbol profesional se desarrolle, sino que de nuevo vuelvo al fútbol femenino, claro, y al fútbol joven. Otro dato, los resultados anuales, ¿sí?, que me muestran los ingresos y finalmente mi utilidad, en el caso de los ingresos la disminución ha sido de un 23%. Y en el caso de la utilidad, la disminución, miren esta cifra, es del 1800%. ¿Por qué? Porque el 2019 se cierra con utilidades de 500, más o menos, 500 millones, y pasa a haber pérdidas de 9.000 millones. Por lo tanto, es por eso esta cifra impactante. ¿Qué hay sacado del negocio, profe? Perdone, la salud. No le traje manzana, que la pasé a dejar aquí limpia para endulzar el tema, pero sacada del negocio, ¿por qué? Porque el mejor ejemplo es el líder del torneo, Colo-Colo. Alguien dijo, no, si no hay acá abajo. ¿Se acuerdan? Alberto Jara, que trabajaba y no hay, no están preparados. Hay, y por montones. El tema es que sacaba el negocio de representantes, sacaba el negocio de las movidas, las cometas por aquí y por acá, y si tú sacas tanto buen jugador, vaya a ir vendiendo de uno. Genera utilidades, y para ciertos grupos que necesitan que estas medianas empresas, como usted explicó, sean deficitarias para que su holding o conglomerado pueda emparejar con el tema impuesto, sacaba el negocio. Efectivamente, y además, el último dato, dentro de los estados financieros, además, hay un apartado que se llama estado de flujo efectivo que divide actividades. Una de ellas es la actividad de inversión, para ver cómo está esa inversión. Ajá. En los últimos 2 años, 2019 al 2020, la disminución del flujo de efectivo es de un 50%. O sea, por ninguna parte puedo seguir creciendo
Sin todas estas variables es imposible crecer. Ese es el mensaje. Y profe, ¿qué tendría que hacer un club? No sé, por ejemplo, Universidad Católica, Universidad de Chile, los más grandes. ¿Cómo deberían ellos, en el fondo, invertir para este fútbol joven o para el fútbol femenino? Porque una cosa es que les interesa hacerlo y otra cosa es que no tengan los medios. Me imagino que de alguna u otra forma, si se pudiesen ordenar, sí tendrían la factibilidad de hacerlo, ¿no? Primero es el orden. Y segundo, también dentro del análisis que nosotros hicimos, no tienes que olvidar que hay también temas relacionados con las remuneraciones que se pagan. La televisión. La televisión. Desmitificar el hecho que la televisión financia absolutamente todo. Son aproximadamente 45.000 millones de pesos. ¿Sí? Ese es el ingreso de los clubes de la primera división. ¿Ese es el total? Ese es el total. ¿Por club? No, el total, el total perfecto. De la primera división, toda la sumatoria equipos de la primera división, y no te olvides que el primer capítulo, hay equipos que todavía no reportan, sí, entonces el análisis es parcial, lamentablemente. Lamentablemente, porque visto de otra manera tendríamos que tener todos los datos. Bueno, el análisis parcial dice 45.000 millones, y el mismo análisis del gasto en personal de los clubes es de 45.800 millones. O sea, se gastan todo. Es decir, exactamente, Claro. los ingresos hoy día del canal del fútbol financian las remuneraciones, con la particularidad de nuevo, esta información es pública y como uno la visualiza. Le llaman de distintas formas, aporte, canal del fútbol, etcétera. No hay algo puro, ¿te fijas? Por ejemplo, Colo-Colo dice publicidad y canal del fútbol. Ajá. No tenemos el número exacto, pero con lo que vemos hoy día de los estados financieros, la remuneración es cubierta en su totalidad por el canal. Es súper grave lo que está diciendo usted, porque está diciendo que entran 45 y se gastan 45.800. O sea, están gastando más de lo que ingresan. Así es. Pero adicionalmente usted está diciendo que se gastan toda la plata de la tele. Dicho de otra forma, sin la tele no vive el fútbol. Es que es el problema, porque... ¿Y el estadio, por ejemplo? Mira, estos son sociedades anónimas y hay que analizarlas como empresas. ¿Cuál es el problema de una empresa? Ingresos, gastos, y eso significa un margen para absorber otros gastos posteriores. En el caso del fútbol, ingresos, gastos, y no tienes ningún margen hacia abajo para seguir invirtiendo y gastando. O sea, ese es el punto. Se confían del borderó. En el caso de la pandemia no ha habido borderó. Claro, y para ser honesto, en primera división, ¿cuántos clubes agarran buenas lucas por borderó? Los más grandes. ¿5? En el caso del borderó, las cifras también de los estados financieros dicen una disminución del 73%. Lo que representa de los ingresos, el 2019, un 11.9%, y el 2020 un 4.2% de los ingresos, obviamente por la pandemia, etcétera. Desde el estallido social que empieza a bajar también. Pero el ingreso de las personas o el estadio no significa un gran elemento para los clubes finalmente. Esto finalmente es todo canal del fútbol. ¿Te fijas? La importancia de los ingresos de la entrada es de un 4%. O sea, nada. O sea que en la figura en la que estamos, por razones sanitarias, los equipos les conviene seguir con restricciones de público, si finalmente el borderó no es un aporte. Es un efecto simbólico finalmente, que vuelva, además que vuelva la gente y además con un aforo reducido. Entonces, si antes no iban muchas personas, ahora con menor Pero razón. no olvidemos que hubo muchos clubes que querían que se abriera nuevamente el estadio para que la gente comenzara a ir. Entonces, claro, llama la atención el saber, o sea, pensar como no ganan muchas lucas, no tienen un margen como tan grande, pero insistieron en eso. Claro, lo que sucede es que finalmente, como cualquier empresa, aquí hay que ir a buscar otro tipo de ingresos y de diversificar los ingresos. Pero si yo invierto un 1% en otro negocio que sí me podría ingresar, como los juveniles. Como los juveniles, o el fútbol femenino que está en desarrollo, absolutamente. Un juego olímpico que o sea, aquí queda la plata del borderó, que no está pero va a venir ya, la plata de alguna venta de jugador, que si invierte el 1% está difícil. Va a ser de repente. La plata de los sponsors, de la marca de la camiseta, que cada vez es menos. Recordemos, el ejemplo de en este caso de Adidas con Colo-Colo te mata, porque hablaban de 10 millones de dólares, sí, tienen que llegar como a la semifinal de la Libertadores para que sea eso, es mucha menos plata que el sponsor anterior, que era Umbro. Y después, para contar, no hay mucho más para donde poder echar mano por plata.
Lo que te salva en algún momento, y así, con esas mismas palabras, es una participación en Copa Internacional. Claro. Una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, claro, con una buena cantidad de recursos que puede dar vuelta a un balance, pero es muy eventual. Sí, pero salvan los que clasifican, nada más. Exactamente, no, y depende del club, o a lo mejor a Colo-Colo y a la Universidad de Chile no le da vuelta la pérdida que tiene, pero yo analicé, por ejemplo, el caso de Coquimbo Unido, que al participar en Copa Sudamericana, ese ingreso sí que fue relevante. Y en ese sentido, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, con los refuerzos? Si no tienen plata para traer refuerzos, pensando ahora en que están todos en esa. Es el problema de Colo-Colo, tío. ¿Se endeudan? Sí, claro. ¿Piden plata prestada? Ha bajado también la inversión en intangibles, que es donde uno puede visualizar dónde están los jugadores, ¿no es verdad? Es un pase que uno compra los derechos federativos y eso está registrado técnicamente como intangibles. Esos intangibles también se han ido disminuyendo y se ha optado quizás por los préstamos, etcétera, etcétera. No hay una inversión propiamente tal en jugadores. Si no tienen de dónde sacar, si los bancos ya no les pasan plata porque no son fiables, ¿de dónde sacarán plata? Pregunto yo, Víctor, Magda. Del factoring. ¿Cuál es el factoring? ¿Quién lo creó? Adentro del fútbol. Copiapó, Rangers, Antofagasta. Ahí hay en esos tres equipos, dos presidentes. Esos dos presidentes son los dueños del factoring. Factor One, fútbol chileno. No es tan simple. Esto no es como que yo me venga a ser el gran periodista. Google. ¿Verdad? Es el factoring de hoy día, el factoring del F5 de hoy, porque siempre existió factoring. Claro. Recuerde usted que hubo un vicepresidente que era el dueño del factoring completo. Sí. Que manejaba, o que era dueño de los buses, ¿se acuerda? Sí, señor. Además, sí, hermano del otro. En otra. Sí. Claro, es la venta. ¿Lo puedo decir? Para que la gente... Sí, dígalo. Yo no sabía, porque uno de los Marinakis... Claro, Jorge Marinakis, por cierto. Era el que prestaba la plata, pero adicionalmente era el vicepresidente. Hay otro que prestaba platita, como el doctor Chapatín, en bolsas de papel craft. Ah, claro, todavía es dueño de un club. Sí. Profe, la próxima semana yo sé que vamos a estar nuevamente contigo. ¿Con qué tema vamos a ahondar en este próximo lunes? Vamos a dar un toque final a lo que es el análisis. Vamos a ver algunas píldoras relacionadas con la eficiencia del gasto. ¿Ya? Cuánto le costó al equipo favorito tuyo, de Víctor, de Magda, de Coque, cada gol. Había definir el de Coque, ¿eh? Todavía sí, no... Cada gol, cada punto, y vamos a llegar a cifras millonarias por cada gol o por cada punto obtenido. Eso es lo interesante. Eso está interesante. ¿Cuánto invirtió cada equipo en un gol? En un solo gol. En un solo gol. Imagínate. Un valor unitario. Y también, como vienen los partidos de la eliminatoria, claro, vamos a meternos en valorización. ¿Y por qué ocupamos el lugar que ocupamos en la tabla de clasificación del Qatar 2022? Tiene una relación económica el lugar que estamos ocupando hoy día. Interesante, Alejandro Torres, muchísimas gracias. Nos vemos a ti. el próximo lunes, que le vaya muy bien.